Invitado Gustavo Chesti, ex candidato al Congreso y analista político, con el que vamos a conversar justamente esto, ¿no? ¿Cuál es la situación en este momento? ¿Qué alternativas se podrían barajar para solucionar esta crisis política, ¿no? Porque se tiene que negociar, hay un gabinete que se ha presentado y que definitivamente es un acto de provocación, queda claro. Nadie en su sano juicio convoca pues a personas que tienen un antecedente súper complicado, que ni siquiera podrían trabajar en un chifa, por decirlo menos, como para ocupar cargo de ministro de la nación de nuestro país, nuestro amado Perú. Gustavo, bienvenido a Charlas de Café. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Un poco preocupado, como todos, pero aún con esperanza, porque la esperanza es el último que se pierde. Y creemos que esta crisis política se tiene que solucionar ahí, en el ambiente político, ¿no? Porque ya hemos pasado una campaña de polarización y que ahora vivimos las consecuencias. ¿Cómo tú analizas este panorama político? Bueno, en primer lugar, que ya mencionaste hace un momento, creo que antes de que empecemos a hablar, la campaña se acabó, ¿no? Entonces, ya pasamos del dicho al hecho, ¿no? Entonces, en campaña evidentemente veíamos un candidato un poco más moderado, más abierto, no tan al extremo, pero lo que ocurre cuando tú ya asumes el cargo es cuando ya manifiestas realmente en qué crees y cómo lo plasmas a través de las acciones. Y lo que hemos visto en concreto con el nombramiento de este gabinete, el gabinete Bellido, yo considero que hay 3 puntos que deberíamos de analizar sobre lo ocurrido. En primer lugar, me preocupa que un presidente no sea capaz, además que llega con el discurso de que es un presidente que escucha al pueblo, que va de parte del pueblo, que no sea capaz de escucharlo realmente, porque tú no solamente te debes a las personas que votaron por ti, sino también te debes a los que no votaron por ti, porque tú al ser presidente eres presidente de todo un país. Entonces, los resultados de estas elecciones no han sido abrumadoras para Perú Libre, ha sido peleado por 40.000 votos. Prácticamente un empate. Prácticamente es un empate. Que obviamente tiene que haber un ganador que fue Perú Libre, queda claro. Exacto. Hasta ahí estamos todos de acuerdo porque, ganó la izquierda y perfecto, hasta ahí no hay problema. Pero ¿cómo ganó? Ganó en un prácticamente 50-50, ¿no? Y lo que él debería entender, y eso me parece muy importante, es que respetar la voluntad popular, respetar la voz del pueblo, de la que él tanto habla y de la que Cerrón, digamos, dice que es representante, ¿no? Lo que él debería hacer es justamente 50-50. Lo que el país quiere es un centro. Y eso es lo que no se entiende, ¿no? Y él debería en vez de pensar solamente en gobernar por Perú Libre, debería pensar en gobernar por el Perú, en su conjunto. No por el partido político, porque es cierto lo que dices, durante años, por lo menos los presidentes o las gestiones de turno han levantado la bandera de lucha anticorrupción. Pero sin embargo ahora vemos que con la presencia de estas personas, no solo en el ministerio, sino en diferentes entidades del Estado, personas que, por ejemplo, el ministro de Transporte creo que es un empresario informal y que ahora va a manejar el tema de transportes del Perú. Entonces, no tiene mucho sentido y que el mensaje claro es que la lucha contra la corrupción se acabó y que acá prácticamente se está buscando a las personas que tienen poca moral, pocos valores, cuando eso es lo que se buscaba. Siempre la discusión era cómo evitar que el funcionario público caiga en el cáncer de la corrupción. Y siempre la conversación era, hay que buscar perfiles adecuados, sí, pero hay profesionales que también caen en la tentación. Pero acá no es el caso, acá queda claro de que lo más probable es que estas personas no hagan un trabajo transparente como viene sucediendo. ¿Cómo se soluciona esto en todo caso? Mira, ese era justamente el segundo punto, ¿no? Porque la idoneidad que debe tener un ministro no solamente es un cargo de confianza en que yo confío en ti, ¿no? Y te nombro. Yo confío en la gente de mi partido, porque evidentemente los partidos, y es normal, digamos, la prerrogativa del presidente que puede nombrar a quien quiera, pero no se trata de quien quieras o en qué confías, como puedes confiar en la señora que te atiende en la bodega, sino que tienes que confiar que esa persona es la idónea para asumir ese cargo. ¿Y eso qué significa? Capacidades, ¿no? Que sepa dirigir bien la cartera a la cual se la estás encargando, pero además, lo que tú mencionabas,
la historia personal, la idoneidad personal. Claro. No puede después ser ministro de Transportes cuando ha sido un trabajador informal, que yo reconozco que hay muchas personas que tienen que salir a buscársela Claro. el día a día. Eso ¿no? no le quita méritos, Así pero el es. cargo necesita un perfil. Así es, no, además que ha tenido multas, digamos, una serie de cosas. Hay varias acciones que hay varias ya acciones, así es. ¿no? evidencia o genera una duda. Y no es el único, ¿no? Porque no solamente los ministros, sino también el personal, ¿no? Asesores y directores de varias carteras tienen, pero miles de anticuchos. Entonces, lo que tiene relación, digamos, con la lucha contra la corrupción, que era uno de sus temas, ha quedado ya demostrado de que no hay, ¿no? No hay, claro, por supuesto. Porque justamente la corrupción se combate teniendo a las personas idóneas, que no existe. Existen instituciones como Servir. Hoy día hablaba el defensor del pueblo también, manifestando que efectivamente, o sea, los ministros no cumplen el perfil idóneo para ejercer el cargo. Y ya no es un tema político, sino es que en el sector público todos sabemos que para ocupar ciertos escalones, ¿no? del nivel de sueldo, necesitas preparación, necesitas experiencia. Y actualmente hay muchos funcionarios de carrera del sector público que están 1000 veces más preparados que cualquiera de los ministros y que además no tienen ninguna afiliación política y que tranquilamente, si hubiera una buena voluntad de hacerlo, se hubiera convocado. Acá han pasado ministros actuales también de Perú Libre, han pasado exministros de otras gestiones que han manifestado la voluntad de apoyar, de servir al país si es que son convocados. Sí. Sin embargo, no ha sido convocado más que Franque, que posiblemente dentro de este grupo es lo más rescatable dentro de lo malo que hemos visto. ¿Cómo sobrellevar, o sea, cómo corregir esto cuando votaron por esta opción justamente para evitar la corrupción de fuerza popular, ¿no? En teoría? Pero resulta que en gestión nos meten prácticamente una cachetada en eso y nos dicen, ¿sabes qué? Esto no va a ser así. Mira, lo mejor para combatir esto, ¿no? Porque no solamente estamos hablando de que va a haber un retroceso, digamos, con respecto a la lucha contra la corrupción, que es uno de los temas que yo más peleo, sino que también va a haber un retroceso con respecto a ciertos principios democráticos y la solidez de la democracia en sí institucional en el país. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ante personas o ante partidos que pretenden atentar contra la democracia, tú lo que tienes que hacer es fortalecer la democracia, porque tu remedio, tu vacuna para esa enfermedad es la democracia. Pretender combatir a este gobierno o las acciones de este gobierno a través de golpes de Estado, etcétera, o abuso de derecho, lo único que va a generar es que nos vaya peor. ¿Qué tenemos que hacer? El Congreso tiene una función muy importante, pero tiene que empezar a trabajar con estrategia a largo plazo y entendiendo qué luchas se deben de ganar y qué luchas a veces perder para ganar una mayor. Entonces, las personas que están detrás por las cuales ningún peruano votó, porque vamos a ser claros, eso también es un quiebre democrático, las personas que están detrás de Pedro Castillo, que nadie votó por ellos y que están ejerciendo un poder que ningún peruano les otorgó, me parece que en este caso piensan con una estrategia a largo plazo, como dice la izquierda, con una paciencia estratégica netamente establecida. Entonces, toca jugar bajo esa misma cancha. El Congreso es muy importante que lo haga, que no se lance, digamos, a temas que no vaya al complejos. enfrentamiento directo, porque es una provocación clarísima. Exacto. Y el juego que siempre ha habido es generar, ahorita el término no me acuerdo, pero generar estos elementos de contradicción extrema. Entonces, ellos están yendo al extremo para que la población se vaya al extremo y justamente la crisis es donde ellos normalmente gobiernan. Entonces, tenemos que buscar el centro, ¿no? Tenemos que buscar aquellos líderes que realmente estén haciendo un llamado, sí, a actuar con sensatez, con diálogo. Sabemos que probablemente no estén dispuestos al diálogo, pero tenemos que buscar esa realidad, ¿no? Sí, es muy importante el diálogo porque lo que se ve es que no les importa la crítica, no les importa mucho también el tema de las interpelaciones, están buscando un tema de cuestión de confianza, pero nos quieren llevar a su terreno, ¿no? El tema del enfrentamiento, de que no me dejas trabajar, no me dejas gobernar, entonces me pongo fuerte. Yo creo que ahí nuestros parlamentarios tienen que ser, como bien dices, muy estrategas y pensar con la cabeza fría y medir cada paso que va a dar porque, como bien dices, la izquierda tiene una paciencia enorme. Esto lo que están haciendo
lo vienen planificando hace muchos años. Exacto. Y los políticos que están en este momento ejerciendo el cargo de parlamentarios no tienen la experiencia de este partido político que ya viene hace muchos años preparándose para este momento. Recordemos que también Movadef en su momento lo quiso hacer, entrar a la vía política utilizando la democracia. Bueno, ahora posiblemente estemos viviendo lo que quería hacer Movadef con Perú Libre. Exacto. Entonces, eso es muy peligroso. Y no solo el Congreso, también el Poder Judicial. Exacto. Y el cuarto poder, que es la prensa, que es muy importante porque creo personalmente, que si se pierde la libertad de expresión en este país, prácticamente hemos perdido el 50% de esta lucha, de esta batalla, ¿no? Que esperemos que llegue a buen término. Las Fuerzas Armadas, ¿qué pueden hacer las Fuerzas Armadas en este momento donde el presidente es el máximo jefe de las Fuerzas Armadas en el Perú? Mira, yo de verdad me solidarizo mucho con las Fuerzas Armadas, soy hijo de militar, he estudiado en un colegio militar, he vivido buena parte de mi infancia en cuarteles y me solidarizo porque creo que a ningún militar le gusta estar rindiendo los honores a personas que en algún momento han estado a favor, o no sé si sigan estando a favor, de Sendero Luminoso, de la lucha armada. Yo me solidarizo porque, o sea, se tienen que comer, como se dice, se tienen que comer un sapo. Un zapazo. Un zapazo que a nadie le gustaría. Lamentablemente, y en cierto sentido me parece que es lo correcto, más que lamentablemente, las Fuerzas Armadas han demostrado una institucionalidad fuerte y un respeto a la Constitución. En este momento lo que tenemos que hacer nuevamente es refugiarnos en la Constitución y en la democracia. Esas son nuestras fuerzas, no son nuestros límites, son nuestros límites, pero no son, digamos, aquellos que no nos permiten poder combatir contra personas que quieren destruirlos. No, al contrario, son las herramientas para combatirlos. Claro, queda como un soporte en la institución, la independencia del Poder Judicial, del Congreso, pero eso es algo que también históricamente hemos carecido. O sea, no se ha fortalecido adecuadamente en las instituciones y esperemos que lo que tenemos hoy alcance para equilibrar un poco del programa que quiere implementar Perú Libre, que es parte de su pensamiento, pero en la política nacional la gestión es de todos los peruanos, como bien has dicho, y esperemos que encontremos puntos en común para empezar a trabajar todos unidos como peruanos y aprobar lo que es beneficioso para nosotros y no lo que pueda ser contraproducente, que es lo que parece que se quiere lograr. Y esperemos que esto llegue a una solución cuanto antes, porque vemos que económicamente cada día que pasa es un castigo, una tortura. Cada día sube el dólar, sube algo en el mercado, si no es el pollo es el pescado, si no es el pescado es el aceite, los pasajes, el gas, etc. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Cuánto tiempo podemos resistir nosotros como sociedad? Muy bien, Gustavo, no sé, unas palabras finales, por favor. Bueno, cerrar con lo que tú acabas de mencionar, ¿no? Es momento, sí, de unirnos. Yo sé que hay muchos sentimientos todavía encontrados, generados, digamos, en esta campaña en que se polarizó tanto, y es momento, sí, de entender que hay hay prácticamente un 70 y tantos % de la población que no votó por Pedro Castillo, ¿no? O que votó incluso en contra de Keiko Fujimori. Entonces, lo que se tiene que entender es que es momento, sí, de unirnos, de pensar, digamos, en el mañana en vez de estar pensando en el pasado. Si vamos a estar con estas cuestiones de que pide perdón, que esto, que el otro... No, ya pasó eso. Ya pasó, y además vamos a llegar en un infinito, porque si recuerdas, ¿quién creó a Pedro Castillo? Fue el Fujimorismo, ¿no? En el año 2017. Entonces, con el SUTE, con las marchas, ¿no? Entonces, que no se logró nada y se perdió un año escolar, un año del periodo de los colegios públicos, además, los que más vulnerables son en nuestro país. Exacto, pero se creó un líder. Se creó un líder. Se creó un líder que el día de hoy es el que ha ganado las elecciones, fruto del enfrentamiento que tenía el fujimorismo. Por eso en política y en general la estrategia que nos va a tocar como ciudadanía es ser estrategas, pensar con la cabeza fría, sí con el corazón ardiente y siendo firmes, ¿no? Porque una cosa no quita la otra, pero sí tenemos que unirnos. Esa es la misión. Yo me quedo con tu última frase. Tenemos que tener la cabeza fría y el corazón ardiente para poder planificar cómo salimos de esta crisis política que se puede materializar en una crisis económica y social. Muchas gracias, Gustavo Chesti, analista político, ex
candidato al Congreso de la República y además que tiene como tema principal la lucha contra la corrupción. Muchas gracias por estar con nosotros y esperamos volverte a tener en otra oportunidad. De todas maneras. Muy bien, Gracias. continuamos con el programa y hablábamos que el Congreso en este momento cumple un rol fundamental.